frecuente. Yo creo que todos ustedes conocen a alguien que tiene trisomía 21, o por lo menos los han visto. Em, la otra consecuencia es de que si esta teratogenia es incompatible con la vida, pues va a provocar la muerte del embrión que termina en un aborto, o si llega más tardíamente, afortunadamente es menos frecuente, pero si la incompatibilidad con la vida ocurre en la etapa fetal, pues termina como muerte fetal o como un óbito que es una muerte fetal, nada más que hay que sacarlo, ¿ya? Las Lo que sí es más frecuente son alteraciones funcionales y son bastante frecuentes, sobre todo lo vemos con tabaco y con alcohol, o cuando hay mucho estrés en la mujer durante el embarazo, es, disminución en el peso al nacer, lo cual se considera una alteración en el crecimiento fetal. A veces nacen también más pequeños, otras veces nacen de talla normal, pero con menor peso. Y es una situación que no es tan trivial, o sea, al principio, hace unos 20, 30 años, se pensaba que, bueno, pues, había nacido flaquito, pero se reponían. Pero actualmente existe suficiente soporte epidemiológico para, eh, que demuestra que los recién nacidos que nacen con menor peso al nacimiento tienen mayor riesgo de obesidad cuando son mayores. Entonces, incluso eso se nota durante la primera parte de la infancia, donde los que nacieron con bajo peso o prematurez, generalmente para las 6 meses a un año, ya tienen un peso mayor que los niños que tuvieron peso normal al nacer. Y esa tendencia se continúa. eh, en principio uno piensa en una respuesta de compensación fisiológica donde hay evidencia que participa el cortisol, pero el hecho existe y dada la epidemia que hay actualmente de obesidad, es algo que hay que considerar. Eh, las malformaciones, pues obviamente esas son obvias, aunque las bioquímicas y conductuales a veces se manifiestan, posteriormente. Sobre todo las cognitivas son muy difíciles de detectar, eh, porque no necesariamente esto se manifiesta como idiocia, como es el caso del cretinismo o de el hipotiroidismo, sino que a veces la deficiencia cognitiva no es muy obvia o no se detecta porque el coeficiente intelectual promedio, vamos a decir, es de 100. Algunos efectos, por ejemplo, del plomo, causan una disminución de 5 a 7 puntos en el coeficiente intelectual. Entonces, si ese niño trae la carga genética para un 100 en coeficiente intelectual, pues va a terminar como con 92, 93, lo cual pues sigue estando en el rango normal, ¿verdad? Entonces no se detecta, pues es un niño que tiene una capacidad cognitiva normal, pero tal vez el mejor ejemplo es si comparamos que la mejor, o si pensamos que nuestros hijos o nuestro hijo o hija, por ejemplo, pudo haber, es una forma de, como yo se lo explico a veces a los
papás de los niños que tienen plomo, o las mujeres jóvenes que tuvieron plomo y que les insisten que se cuiden de tener plomo durante el embarazo. La forma de explicárselos es decir, miren, si se cuidan del plomo, a lo mejor su hijo puede llegar a ser maestro albañil, porque ellos son de ese estrato socioeconómico, o sea, no, muchos de ellos no terminan más que la primaria o la secundaria, pero su hijo va a obtener ciertas habilidades que puede terminar como maestro albañil. Pero si se expone al plomo, pues puede terminar como albañil, nada más, como un peón de albañil. Los dos son inteligentes, los dos pueden echar albures, los dos pueden decir chistes y pueden tener una vida prácticamente normal, pero el maestro albañil va a ganar más que el peón de albañil. Entonces, es una situación que no necesariamente sobre todo las malformaciones funcionales son catastróficas, o sea, de que causan un problema de desastre, sino muchas veces termina todo en el rango normal, pero la capacidad que pudo haber habido si no se hubiera expuesto hubiera sido mayor. Esto es muy común cuando hay intoxicaciones a dosis bajas o efectos de fármacos a dosis bajas, ¿verdad? Y hablábamos de los efectos diferidos, que generalmente pueden ser transgeneracionales, y hablábamos ahí del ejemplo que se atribuye, no hay forma de demostrarlo, a la decadencia de las élites romanas en tiempo del Imperio Romano, donde probablemente la exposición a plomo y mercurio, que se ha documentado a través de el contenido de plomo y mercurio en los huesos de las tumbas que se han recuperado de estos emperadores, eh, denotan que tenían una cantidad de plomo y de mercurio más alta que el resto de las otras tumbas romanas que eran de los eh, ciudadanos comunes romanos. Entonces, y eso se debía en parte a sus estilo de vida que era muy lujoso para esos estándares, pero muchos de los utensilios que usaban las personas que vivían con estos lujos contenían plomo y contenían mercurio, ¿verdad? Entonces, es algo que les digo va a ser difícil de demostrar, pero que evidencia para pensar en eso sí existe. Bueno, ¿qué factores influyen? Pues influyen la naturaleza de la gente, o sea, qué tan tóxico sea la sustancia. La otra es la intensidad del estímulo, o sea, si es una dosis alta o es una dosis media o es una dosis baja. La mayoría de las sustancias que pueden provocar teratogenia pueden provocar y siguen un curso de relación dosis-respuesta. Algo que es muy importante es la fase del desarrollo. O sea, ¿en qué etapa del desarrollo ocurre? Si lo más grueso es si es en la etapa embrionaria o en la fetal, pero incluso podemos ser más finos, como ahorita lo vamos a ver en una figura. La otra es la susceptibilidad genética.
sobre todo susceptibilidad de especie. Y las características fisiológicas de la madre, que es sobre todo la edad y la nutrición. Las dos pueden afectar y comprometer el desarrollo del feto y hacerlo más susceptible a sustancias fetotóxicas o embriotóxicas. Y la edad, pues se considera como que uno de los principales factores de riesgo, por ejemplo, para la trisomía 21. Entonces, yo creo que aquí es donde vamos a, bueno, no, en la figura hablamos. Primero vamos a ver, esa es la relación dosis-respuesta. Cómo hay dosis en la que no hay ningún efecto. Idealmente, nosotros debemos, la idea de un estilo de vida saludable es que las personas se expongan a dosis tan bajas de cualquier sustancia, porque los teratógenos andan en casi todos lados, los mutágenos, los carcinógenos, andan les digo, la carne asada es rica en carcinógenos y varios de ellos pueden interferir con el desarrollo fetal. Entonces, pero casi todo puede provocar mutaciones, alteraciones bioquímicas, alteraciones fisiológicas, efectos tóxicos, todos, hasta el agua es tóxica. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Y esa pregunta en una conferencia que tuve la fortuna de estar presente con Ames, fue el creador de las pruebas de carcinogenicidad, de detección de carcinogenicidad en humanos. Dijo, no, pues lo mejor es seguir la receta o los consejos de las bisabuelas. ¿Y cuál era ese? Come de todo, haz de todo, pero poquito. ¿No? O sea, no necesariamente tengo que evitar por ejemplo, los productos animales, porque son muy tóxicos. Pues sí, sí son muy tóxicos si se comen un corte de americano o argentino de 400 gramos, pues sí, es tóxico. Pero si se comen 80 o 90 gramos, revueltito con verduras, van a caer en este rango de dosis donde no hay efecto. O si comen ciertos tipos de vegetales, también los vegetales tienen sustancias que pueden ser tóxicas. Entonces, lo que hay que comer es poquito de todo, ¿verdad? Sobre todo nosotros, la especie humana, que somos omnívoros. Pero tampoco les quiero romper sus creencias, ¿verdad? Si alguno de ustedes ya se hizo vegetariano o vegano, pues y se siente bien, está bien. Pues, para eso están estudiando medicina, para que puedan hacerse su análisis autocrítico de si están bien o no están bien. O de complementar, ¿verdad? Los vegetarianos estrictos, recuerden que hay vitaminas y aminoácidos que nada más vienen en los productos animales. Entonces, sobre todo vitaminas. Tienen que complementarlas. Si no, pues se van a desnutrir. Ahora, si subimos la dosis, por ejemplo, del alcohol, empezamos a tener efectos donde hay alteraciones funcionales sobre la conducta.
pero como les decía, a veces son difíciles de detectar. A veces no, a veces sí se notan claramente, pero a veces son muy difíciles de detectar y pasan desapercibidos, a menos que los busque uno intencionalmente, como es cuando hacemos algunos trabajos de investigación. La otra es la teratogenia, esa normalmente sí se nota, son las alteraciones morfológicas. Entonces, estas sí se notan, el paladar hendido, defectos de cierre de tubo neural, alteraciones óseas, esos se notan. Si no al momento del nacimiento, pero sí en el transcurso de meses se empiezan a notar. Obviamente, si la dosis de la sustancia fetotóxica o embriotóxica aumenta, pues vamos a provocar la muerte fetal. Y si la dosis de la sustancia es demasiado alta, pues también muere la madre. Entonces, a final de cuentas, esto sigue una relación dosis-respuesta, donde hay dosis umbral, donde no hay efectos. O sea, por debajo de esa dosis umbral no hay efectos. Y a partir de la dosis umbral van aumentando la intensidad de los efectos. Pero esto es algo que yo creo que la principal razón para que un médico estudie embriología es esta, que le quede muy claro que cualquier interferencia fisiológica o farmacológica o física, está hablando de rayos X o radiaciones que ocurran durante estos 9 meses, puede tener consecuencias. Obviamente nos han enseñado que la etapa más crítica son los primeros 12 semanas, ¿verdad? Digo, perdón, 12 semanas. Lo que se llama periodo embrionario, o sea, los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque hay algunos, fíjense aquí, que hasta el oído termina hasta la 12ª semana. Algunos de las partes de los genitales también hasta la 12ª semana. Obviamente ahí uno de los más vulnerables es el sistema nervioso central. La etapa más crítica son las primeras 5 semanas o 5 semanas y media, porque es el periodo muy sensible. Pero el otro es periodo menos sensible, pero sigue siendo sensible. Y fíjense que esta ventana del sistema nervioso central se sigue prolongando todavía hasta de manera muy formal hasta los 6 años de edad. Pero la etapa más crítica es hasta los 3 años de edad. O sea, todavía si exponemos a una persona a factores que interfieren sobre todo con lo que se llama neurogénesis y plasticidad neuronal, puede provocar deterioro en eh, en el desarrollo del sistema nervioso central. Déjenme pongo mi relojito, aquí está. Ahora, pero las etapas más críticas son estas, las que tienen un sombreado cuadriculado. O sea, cualquier interferencia con esto mete ruido. Ya les he hablado un poquito de la talidomida. ¿Qué es la talidomida? Pues la talidomida es un fármaco que se desarrolló en los años 50, 1950, 51, 52, por ahí, y salió al mercado alrededor del 56,
54, 56. Como seguramente han oído, aunque sea en telenovelas, pero a lo mejor ya también lo han aprendido en la escuela, las mujeres cuando se embarazan en los primeros semanas de embarazo, generalmente las primeras 9 o 10 semanas, tienen muchas molestias. Unas de ellas pues, son las famosas náuseas y vómitos, pero otras que también son molestas son algunas pensamientos que les generan ansiedad, y se la pueden pasar. Hay unas mujeres que no lo sienten, hay otras que sí se la pueden llegar a pasar muy mal. Pero lo constante es de que hay algunas molestias, sobre todo náuseas y a veces vómitos. Entonces, eh, y además, pues la idea es cuidarse. Entonces, en los años 52, 53 empezó a salir este medicamento que quitaba las náuseas y los vómitos y provocaba una tranquilidad muy suavecita. La mujer dormía muy a gusto, se le quitaban los malos pensamientos, y obviamente, pues salió al mercado y se hizo inmediatamente muy popular en las mujeres embarazadas. Y sí, ya para entonces sabíamos que los fármacos podían provocar teratogenia, que malformaciones congénitas. Y la compañía que lo sacó es una compañía que ya no existe porque quebró. Este, Hizo las pruebas de teratogenia que se usaban entonces. Y las pruebas de teratogenia eran básicamente usarlo en modelos animales. Y el modelo animal más frecuente, porque es muy barato, bueno, no muy barato, pero es más barato que los otros. O sea, en realidad es caro, porque los estudios en animales tienen que ser animales genéticamente puros, libres de gérmenes, de ciertas cepas que son más o menos dóciles. Entonces, el modelo animal más barato son los modelos de roedores, ya sean ratas o ratones. Y la rata es más apreciada porque es un poco más fácil de observar, sobre todo cuestiones de tipo conductual y bioquímica. Pues el hígado de la rata es más grandote que el del ratón, entonces se pueden hacer más cosas. Pero entonces la compañía hizo sus pruebas de teratogenia en ratas y no pasó absolutamente nada. Le dieron dosis, como estamos acá, dosis bajitas, medianas y altas, y al feto no le pasaba nada. Sí había dosis tóxicas donde había muerte de las ratas maternas, ¿no? Y muerte fetal, pero eran dosis realmente muy altas que no tenían, muy altas comparadas con las dosis terapéuticas. Entonces, con las dosis terapéuticas, todo aparentaba estar en esta área de la región sin efectos. Y entonces salió al mercado. Afortunadamente para países como México, en aquellos tiempos, los fármacos, y fue una de las cosas que cambió, los fármacos
cuando salían al mercado, salían primero en los países ricos. Lo hacían pues para recuperar más rápidamente la inversión que había hecho la compañía farmacéutica en el desarrollo, la investigación y, bueno, la producción del fármaco. Entonces, primero salió en Europa y en Estados Unidos. Y en México, pues lo usaron nada más las gentes que iban a Europa y Estados Unidos. Pero sí hubo casos en México donde la talidomida lo que provocaba era, en esta etapa, entre el cuarto y el quinto semana, los primordiums, sobre todo los primordiums de los huesos de brazo, digo, de muslo y pierna, y de húmero, de cúbito y de radio, y acá de eh, fémur, tibia y peroné, morían las células primordiales, porque son células de mesodermo, mesenquimatosas. Casi siempre lo que más nos preocupa son las ectodérmicas o las endodérmicas. Las ectodérmicas porque provocan problemas de sistema nervioso, sobre todo sistema nervioso central, y las endodérmicas porque provocan problemas de corazón, de vasos, de algunas vísceras, sobre todo abdominales, pulmonares. Y el mesodermo como que está de relleno. Pues aquí demostró que no, porque los primordiums, las células primordiales de piernas y de brazo, morían. No así las de las manos. Entonces, pues los bracitos no se desarrollaban y quedaban las manitas pegadas y los piecitos pegados a la cintura escapular y a la cintura pélvica. Había grados, había gente que nada más, había niños que nacían con piernitas, pero sin bracitos. Había niños que nacían, eso era lo más común. Había otros que nacían sin bracitos y sin piernitas. Era lo más común. Era menos común que nacieran sin piernas y con brazos. Pero también llegó a ocurrir. Entonces, de hecho, no sé si todavía hace mucho que no lo veo, hay un pordiosero que se pone por allá este, mm, por el Diagonal Reforma, un poco después de Sams, en un cruce que hay ahí, que anda en silla de ruedas y que tiene precisamente un defecto en las piernas, o sea, de acortamiento o una gran hipoplasia de piernas, pero los brazos los tiene más cortos, pero sí los tiene más formados. Entonces, es una malformación, pero era una malformación que normalmente era muy rara. Entonces, cuando a mediados de los 50, en el 56, 57, los ginecólogos y los pediatras, sobre todo los ginecólogos, en aquel tiempo se usaba menos que el pediatra recibiera a los bebés, pero el ginecólogo, los obstetras, les empezó a llamar la atención que esta malformación que se llama amelia o focomelia, eh, que prácticamente no veían o habían visto una vez en su vida obstetras que ya tenían 50, 60 años de edad,
De repente se encontraban una, decían, bueno, pues ya me tocó, ya conocí uno, pero luego a los 2 o 3 meses otro, cuando habían tenido 30 años de práctica y no habían visto ni una, les empezó a llamar la atención y luego al mes otra y luego otra. O sea, de repente veían 8 o 10 casos en un año cuando se habían pasado años o lustros sin ver ningún caso. Pues les empezó a llamar la atención. Y los más profesionales y más inquisitivos, pues empezaron a regresar con la mamá y a ver, pues, qué había pasado durante ese embarazo. Porque ya se sabía que esa era una malformación congénita, o sea, no era heredable. Y empezaron a obtener la respuesta de que la madre, pues, había tomado talidomida durante su embarazo. Y entonces empezaron, pues, a presentar casos, algunos en congresos, otros más, con mayor actividad académica, lo empezaron a sacar publicaciones más completas de casuísticas y donde los obstetras empezaron a poner como un factor de riesgo posible a la talidomida. Y el pecado principal de la empresa farmacéutica fue que primero se resistió, pero ese primero fueron como 2 o 3 años. O sea, durante 2 o 3 años se siguió vendiendo a pesar de que ya había reportes clínicos, donde se hablaba del posible papel de la talidomida en esta malformación. Obviamente, como sí tenían razón los obstetras, al cabo de 2 o 3 años empezaron a salir reportes por todos lados. Algunos investigadores universitarios empezaron a hacer estudios más completos, con mayor control y rigor académico, y pues quedó muy claro. Y sobre todo los farmacólogos y los toxicólogos empezaron a revisar otra vez por qué a las ratas no les pasaba nada. Y lo que encontraron es de que a los roedores la talidomida no les hace nada de este efecto, sino, pero es que con otros mamíferos sí. Con los conejos también empezó a haber amelias. Con los perros había amelias. Le hicieron también con primates y también hubo amelias. O sea, los que no tuvieron amelia fueron los roedores. Y entonces, primero pues fue un cisma. Fue la primera vez que se cuestionó a la industria farmacéutica en una forma así de indignación, porque obviamente fue un golpe muy fuerte a las madres, ¿verdad? Pues, normalmente cuando hay una malformación, pues al único que se le puede echar la culpa tal vez es al Dios, ¿verdad? Y dice, no, pues así Dios lo quiso. Pero aquí se dieron cuenta de que no había sido Dios, sino que habían sido ellas mismas porque les habían recetado un fármaco que no había sido completamente estudiado. Ahora, tampoco lo hizo mal la industria, porque en ese tiempo era lo que se usaba, estudiarlo en roedores. Sino el pecado de la industria fue que en lugar de decir, a ver, está viendo reportes, vamos a suspender la venta y vamos a estudiarlo. Si hubiera hecho eso,
probablemente esa empresa se hubiera salvado. Pero como empezó a dar excusas y evasiones, respuestas evasivas, y siguió vendiendo el producto, pues sí, no se la pudo acabar y la empresa totalmente tuvo que pagar miles de millones de dólares en demandas, este, y algunos médicos también fueron demandados. Entonces, esto cambió totalmente los protocolos para desarrollar fármacos. Anteriormente, pues cada país regulaba la salida de fármacos al mercado y los controles pues sí existía una serie de control de regulación, pero sobre todo cuando había una gran necesidad, se llegaban a autorizar los famosos usos heroicos. Por ejemplo, la penicilina se distribuyó en la Segunda Guerra Mundial sin haber hecho prácticamente pruebas preclínicas ni de ensayos clínicos. O sea, era tal la necesidad que había de antibióticos en la guerra que demostrando que era una sustancia que mataba bacterias, sobre todo las piógenas, salió al mercado y se empezó a usar en la medicina de guerra porque había una gran necesidad. Actualmente es muy complejo, ya lo estamos viendo ahorita con la vacuna de coronavirus, que ya hay vacuna, pero la regulación es ya muy estricta porque se quiere evitar este tipo de problemas. ¿Por qué les hablo casi siempre de la talidomida? Primero porque es un hecho que sí causó un punto de quiebre en los estudios farmacológicos. Actualmente, la regulación es de que se tienen que hacer por lo menos 2 estudios en especies no roedoras, 2 estudios de toxicidad reproductiva y de embrio y fetotoxicidad. O sea, sí se vale hacerlo en los roedores, pero se tiene que hacer además en 2 especies no roedoras, aunque salgan caros. Obviamente son estudios caros porque simplemente el periodo de las ratas se pueden estar volviendo a embarazar después de a tener camadas que puede entre cada 1 a 3 meses. O sea, a los 21 a 30 días pueden volver a tener otra camada. Bueno, otro embarazo. Y el embarazo dura alrededor de 20 días. Entonces es muy fácil tener cientos de ratas para hacer estudios. Un conejo ya necesita meses para tener camadas. Puede tener 3 o 4 camadas al año. De todos modos son bastante reproductivos. Pero generalmente se está exigiendo, lamentablemente para los que les gustan a los perros, estudios también en perros o generalmente son los más utilizados. En puercos también se pueden hacer y son muy aceptados, pero son mucho más caros todavía. Entonces, y también se pidieron más estudios y más protocolos de toxicidad preclínica. Obviamente las razones son claras, o sea, el efecto
de la talidomida, sobre todo porque sí se recetó bastante en Europa y en Estados Unidos. Fue devastador. Fue muy traumático. Entonces, y esto es precisamente porque este medicamento salió para quitar las molestias en los primeros 3 meses de edad del embarazo, que es la etapa donde se estaban formando, sobre todo en la cuarta y quinta semana, es donde se forman estos primordiums. Pero lo mismo puede ocurrir con el corazón. Generalmente los problemas clínicos llegan acá, y con los defectos de cierre de conducto arterioso o de comunicación de corazón derecho y corazón izquierdo. Generalmente estos problemas no son compatibles con la vida y generalmente hay un aborto. Pero con brazos y piernas, fíjense, aquí están. Con ojos, aquí seguramente han oído que hay fármacos, pero sobre todo las infecciones virales pueden afectar los ojos, sobre todo la rubiola. De tal manera que por eso se recomienda vacunar a todo mundo, pero principalmente a las mujeres en la niñez, para que ya cuando lleguen a edad reproductiva no tengan el problema de que les dé rubiola a la hora de que están embarazadas. ¿Por qué? Porque la ventana de los ojos es casi de todo el embarazo. Los dientes, también habíamos hablado de las tetraciclinas, donde las tetraciclinas pueden afectar el desarrollo dentario. Y recuerden que los dientes no son nada más los dientes residuales, que les dicen de leche, sino también los dientes definitivos se forman en estas semanas. Fíjense en los genitales externos. Su ventana también es muy tardía. Menos sensible, pero es muy tardía. También aquí. Entonces, esto hace que las malformaciones congénitas de genitales sean relativamente frecuentes. Las de oído, y aquí está la de paladar. Cuando alguien tiene un problema de paladar, como es el paladar hendido, es cuando se cierran los arcos bronquiales y ocurre entre la séptima y octava semana. Aunque puede extenderse todavía hasta la semana 12. Entonces, para la teratogenia, esto que es la fase del desarrollo es crítica. Bueno, jóvenes, pues aquí los dejo porque tengo un compromiso. ¿Eh? Gracias, doctor. Hasta mañana. Yo le voy a dar clase al C, ¿eh? No, Gracias, doctor. Gracias. no los vuelan. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.